de la ciudad de Ventura presenta su programa La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, hermana, amigo, amiga. Aquí te saluda el pastor Gustavo Jauregui, junto con mi esposa Marta. Bendiciones, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a este encuentro semanal de la Biblia Hoy. Como decimos en cada encuentro, es tanto lo que hay que compartir que vamos a poner en las manos del Señor este tiempo a través de una oración y vamos a empezar ya con nuestro primer bloque relacionado con la Biblia Hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por otro día más que nos permites compartir tu bendita palabra. Gracias por nuestras vidas, gracias por la vida de aquellos que van a estar escuchando la palabra de Dios. Señor Jesús, te damos gracias por nuestra salvación, por el perdón de pecados que tú nos has regalado en esa cruz del Calvario. Y gracias, Señor, por tu resurrección, porque para aquellos que te tenemos como único Señor y Salvador, la salvación eterna está asegurada en la obra de la cruz. Señor, Espíritu Santo, guía nuestra mente, nuestro corazón, para poder comenzar a compartir la perfecta y bendita palabra de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos todo esto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir, hermanos, en este primer bloque. Qué rápido se pasa una semana, ¿verdad? Cuando nos queremos acordar ya estamos compartiendo nuevos bloques, nuevos temas. Vamos a estar compartiendo hoy relacionado con la Biblia Hoy, algo que dice el apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, si usted me quiere acompañar con la palabra. Y esta escritura la vamos a relacionar con qué sucede cuando como creyentes, como cristianos, aún en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? No solo recibimos o tenemos oposición, llega una tristeza grande a nuestra vida, alguna pérdida. ¿Qué sucede cuando, como está sucediendo lamentablemente, el cristiano cada vez comienza a sentir oposición, cada vez más, en su lugar de trabajo? ¿Qué pasa cuando alguien nos dice que somos ignorantes por haber dejado la religión, ¿verdad?, a la que pertenecíamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos defendemos? Todo la clave de cómo vamos a recibir todo lo que llega a nuestra vida, oposición, mentira, acusación, lo que fuera. Todo está relacionado de cómo entendemos nuestra posición en Cristo y lo que somos ahora para Dios, desde el momento que hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Yo te quiero leer lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, y después vamos a ir desgranando palabra por palabra, versículo por versículo, para ir entendiendo que somos linaje de Dios. Dice Primera de Pedro 2, 9 y 10, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nuestra posición en Cristo, no solo entendiéndolo intelectualmente, sino llevándolo al corazón y creyendo por fe que ahora somos un pueblo, un linaje especial para Dios, para entender que ahora como hijos de Dios se nos trata, se nos disciplina y se nos va a dar la vida eterna como hijos de Dios. Es interesante lo que dice allá Romanos 3:28, por ejemplo. El apóstol Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué somos un linaje especial? Porque ya hemos sido justificados delante del Padre por la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Qué lindo lo que dice allá 2 de Corintios 5:17. Dice también el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son
hechas nuevas. El Espíritu Santo, también en 1 Corintios 12, 13, el Espíritu Santo ahora nos dice la palabra que es nuestro espíritu. Fíjese lo que dice 1 Corintios 12, 13. Dice la palabra de Dios, porque por un solo espíritu fuimos todos, los creyentes, ¿verdad? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando llega, hermano, hermana, la tristeza, la tragedia, cuando llega la oposición, cuando llega aún la acusación, muchas veces de la propia familia, de por qué dejamos lo que teníamos y ahora estamos, o que nos han lavado la cabeza, el cerebro, o que nuestra Biblia es todo mentira. ¿Cómo se refugia el creyente, el Hijo de Dios, delante de todo lo que está llegando al día de hoy, a nuestra vida? Primero entendiendo que hemos sido justificados en Cristo, que somos una nueva criatura, hay un nuevo ADN espiritual en la vida, en el alma, en el corazón, en el espíritu de cada hijo de Dios. Hemos también leído en 1 Corintios 12, 13 que el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que te ha sellado a ti y a mí, si de corazón hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Y hay algunas metáforas de esta unión que el apóstol Pablo nos da. Por ejemplo, la que dice que somos edificio espiritual en Cristo. Le voy a pedir a mi esposa si puede leer Efesios 2, 21 y 22. Amén. Y la palabra del Señor dice así, Efesios 2, versículos 21 y 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué interesante lo que Pablo dice. Fíjese que crecemos todos juntos en Cristo, pero a través del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Aunque uno no se da cuenta, pero cuando llega algo feo a nuestra vida, no algo que el Señor permita para nuestro crecimiento, pero estamos viendo, hermanos, tanta muerte, tanta persecución para el cristiano, tanta oposición, tanto nos quieren muchas veces hacer ver o lograr que nuestra estima esté baja, queriéndonos hacer entender o creer que somos ignorantes, que hay veces que nos han dicho que hasta hemos traicionado, ¿verdad?, a la verdadera fe. Fíjese que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, así como leyó Marta, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Usted y yo somos parte de ese edificio espiritual, por eso somos linaje de Dios. También la unión con Cristo está tomada como la unión del hombre con su esposa, en el acto matrimonial entre esposo y esposa. Vamos a pedirle a mi esposa si puede leer en Efesios 5, 31 y 32. Amén, y dice así la palabra de Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén, qué precioso, ¿verdad? Así como Cristo es para la iglesia, el esposo es para la esposa, y de alguna manera todo esto nos muestra, hermanos, que somos únicos para Dios, somos linaje de Dios. La vid y los pámpanos, otra metáfora, lo que el Señor comparte a través del capítulo 15 de Juan, ¿verdad? Cristo, la vid verdadera. Fíjese en el 15:4 de Juan, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cómo llevamos adelante toda oposición? ¿Cómo no es para tomar, hermanos, sentirnos como con orgullo, pero debemos reconocer quiénes somos en Cristo, en el Creador del universo, para poder enfrentar lo que llegue y lo que pueda llegar a venir en el futuro a nuestra vida. Vamos a ir de nuevo entonces a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y mi esposa empieza a desglosarlo de esta manera. Amén, qué hermosas palabras, ¿verdad? Y si usted me acompaña allí en el versículo 9,
¿verdad? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y allí en el principio dice, mas vosotros sois. Y yo quiero que vayamos un poquito más atrás y leamos los versículos 7 y 8. Fíjese lo que dice. Para vosotros, pues, los que creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en las palabras, siendo desobedientes, amén, a lo cual fueron también destinados. Y aquí dice, más vosotros, significa a diferencia de los desobedientes. Otra cosa, dice linaje escogido. Y la palabra en griego viene a ser esta, genos eklekton. Es, si el pastor me ayuda y puede leer en Isaías capítulo 43, versículo 21, y vamos a estar viendo después lo que significa. Amén. Y dice la palabra de Dios, Isaías 43, 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. El Israel espiritual, los escogidos, ahora son reconocidos por el Padre por el nuevo nacimiento. Y allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice de esta manera, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y le voy a pedir al pastor si puede leer en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Amén. Y dice la palabra en Juan 14, 6, si nos quiere acompañar. Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí o sino a través de mí. Amén. Y seguimos entonces en el versículo 9. Otra frase que dice allí, dice real sacerdocio y nación santa. Si usted me quiere acompañar a Éxodo capítulo 19, versículo 6, mire lo que dice la palabra de Dios. 19, 6 de Éxodo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aplicado aquí, en este momento, en este tiempo, a la iglesia, a cada cristiano, o sea, el fruto de ser cristiano. Y el reino milenario de Cristo será el tiempo cuando cada creyente sirva a Cristo de acuerdo a su caminar como creyente en la tierra y las recompensas que habrá obtenido de parte de Dios. Y yo le voy a pedir al pastor si puede leer Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 12 al 15. Amén. Y dice la palabra de Dios, y si sobre este fundamento, que es Cristo, por supuesto, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo así como por fuego. Amén. Seguimos ahí en el libro de Primera de Pedro entonces. Fíjese que el versículo 9 sigue diciendo que somos también pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa esto? Significa que somos un pueblo adquirido para ser posesión
de Dios, todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor. Es un pueblo sobre y por encima de otros. Yo quiero pedirle a mi esposa si puede leer Tito 2.14. Tito 2.14. Y podemos leer también Deuteronomio 7.6, si usted me quiere acompañar. Deuteronomio 7.6. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Tito 2.14 dice... Tito 2.14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, un pueblo que es sobre y por encima de otros, porque Dios nos escogió en Cristo. Y sigue diciendo el versículo 9, para que anunciéis las virtudes. Esto significa, hermanos, que somos salvos, no para quedarnos quietos, no para quedarnos callados, somos salvos en Cristo para que anunciemos las virtudes de aquel que tiene perfección moral, perfección intelectual, que tiene una perfección en cuanto al amor. Él es el creador del universo. Para que anunciéis las virtudes de Cristo, en realidad, aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo nos sacó de la muerte espiritual, hermano, hermana. Todos recordamos, ¿verdad? A lo mejor tiempos de idolatría, de engaño, de orgullo, de cosas que nos convenían. Cristo, como la luz del mundo, nos eligió como pueblo especial al recibirlo como Señor, y ahora como Él es la luz del mundo, nosotros queremos y debemos caminar en la luz del Evangelio de Cristo. Vamos al verso 10. Amén. El verso 10 dice de esta manera: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y allí en la primera parte dice, vosotros que en otro tiempo no erais. Se refiere a un pasado que ya no existe, ya no es una realidad eso que vivíamos en el pasado. Ya somos algo diferente, es otra la realidad. Segundo, por ejemplo, en el original donde dice donde no erais pueblo, allí no existe el verbo no, o sea, no erais pueblo, sino que significa y dice no pueblo. Habla de que ni existíamos para Dios, no éramos para Él, no contábamos para nada. 3. Dice, no habíais alcanzado misericordia, y está en un verbo que es participio, perfecto, pasivo. Dios nos había, se había hecho un principio en su justicia, el no reconocernos como dignos de misericordia. Lo mantenía o lo mantuvo hasta el momento que nosotros recibimos a Cristo. Y la acción actúa sobre nosotros. Nada podíamos hacer nosotros para cambiar esa realidad hasta que lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Y qué tremendo, ¿verdad? Cuando recordamos que la palabra también dice que sus caminos son tan altos, tan diferentes a los nuestros. ¿Cómo entender esto que ha sucedido en tu alma, en tu espíritu, cuando Cristo te ha sellado con su Espíritu Santo, ¿verdad? No habíamos alcanzado misericordia de Dios, no éramos pueblo de Dios, dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y en el original, traducido al griego, leeríamos de esta manera: ahora Dios ha hecho un principio en su justicia, el reconocernos como sus hijos para siempre, para derramar su misericordia sobre nosotros. Nada pudimos hacer para lograr esto, solo la muerte y la resurrección de Cristo lo ha hecho posible. Hermano, hermana, tú que tienes a Cristo, la próxima vez que llegue el desánimo, que llegue la tristeza, que llegue la duda, de si Dios está todavía a tu lado,
sosteniéndote. Recordá este pasaje, de tantos cientos o miles de pasajes donde las promesas de Dios nos ayudan a seguir adelante. Recordá que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa para Dios. Él nos adquirió en Cristo, no estábamos bajo su justicia, pero ahora en Cristo Jesús somos declarados justos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ojalá que esta palabra llegue a tu mente, a tu corazón, y puedas reconocerla y releerla cada vez que algo llegue a tu vida que te pone triste o que te desanima. Somos linaje de Dios. Ya volvemos después de estos avisos con el próximo bloque de la Biblia hoy. Dios les bendiga. La Biblia hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia hoy. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos una vez más a este segundo bloque de este programa radial La Biblia hoy. Y vamos a ver algo, o el tema que vamos a ver ahora es relacionado con cierto tipo de pecados, lo que se les denomina pecados sociales. Y que lamentablemente vamos a ver que ninguno de nosotros estamos libres de cometer este tipo de pecados. El doctor Murphy, en su libro Manual de Guerra Espiritual, considera que los pecados sociales son aquellos que se cometen entre personas. Normalmente, como cristianos, condenamos firmemente los pecados que se pueden observar, ya sean morales o religiosos, pero los pecados sociales son mucho más difíciles de descubrir porque están amarrados en el corazón y el alma de las personas. Yo quisiera, si usted nos puede acompañar al libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 22. Amén. Y dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Y el apóstol Pablo aquí nos instruye en cuanto a las obras de la carne. En esta lista encontramos pecados
que el creyente puede cometer y son perfectamente visibles, observables. En cambio otros, como la envidia, los celos, las disensiones, las contiendas, pueden estar encerradas en lo más profundo del corazón. Esto sucede frecuentemente y lamentablemente en las iglesias, aún dentro de los grandes líderes cristianos. Amén, amén. Y qué importante reconocer que como hijos de Dios seguimos con luchas. ¿Cuál es la clave? Por supuesto, para seguir en comunión con el Padre a través de Cristo. Siempre recordemos que es 1 de Juan 1:9, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero qué importante que podemos compartir este tipo de punto o de tema que muchas veces no se trata. El Señor Jesucristo, por otra parte, dijo que la unidad entre creyentes sería el factor más importante para que el mundo creyera en Él como Hijo de Dios. Y hay veces que es un poquito, ¿verdad?, difícil entender porque en las iglesias muchas veces se sufre tanto, en las iglesias cristianas, cuanto a divisiones, problemas, y después queremos salir a evangelizar, ¿verdad? Fíjese que ahí en 1 de Juan 2, del 9 al 11, el Señor Jesucristo, a través, por supuesto, del apóstol Juan, dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Otra oración, otra escritura que habla de la unidad que el Señor espera de nosotros con cada hermano, con cada hermana. Fíjese lo que dice Juan 17, 21 y 22. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué interesante, ¿verdad? Hay veces cuando se generan problemas y la gente que no tiene a Cristo, lo primero que dice: fíjate cómo se tratan los cristianos, fíjate el problema que hubo en tal iglesia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos a tratar el pecado social el día de hoy, el resentimiento. ¿Qué sucede con el resentimiento? El resentimiento es el enojo guardado en nuestro corazón ante una persona o cosa o circunstancia que nos causó algún tipo de dolor o de malestar. Un joven puede vivir resentido contra sus padres, porque cuando era niño sus padres no le prodigaron amor. Una esposa puede vivir resentida contra su esposo, porque en algún momento éste le agredió física o verbalmente o emocionalmente. Cuando el resentimiento no es confrontado franca y honestamente y lo erradicamos de nuestra vida, corremos el riesgo de transformarnos o que se transforme en rencor, que en esencia es un resentimiento que ya se arraigó en el alma y las emociones de las personas. El rencor es condenado en la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén, qué tremendo, ¿verdad? Y qué cuánta verdad encierra todo esto, y qué tristeza saber que muchos de nosotros podemos abrigar este tipo de sentimientos en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo podemos lidiar con el resentimiento? Primero, es importante que expresemos los sentimientos negativos en lugar de encerrarlos. Si nos atormenta la vergüenza, el rechazo, la falta de autoestima y el resentimiento contra los demás y aún contra Dios, es imprescindible que lo reconozcamos. Algo importante, contémosle a Dios lo que sentimos. Y uno dice, ¿para qué le voy a contar a Dios? Pero déjeme decirle que a pesar de que nosotros decimos así, contémosle a Dios, Él ya lo sabe todo, pero espera escucharlo de nuestros labios. Aunque
podamos estar enojados contra Él. Y déjeme decirle que si usted ha experimentado una cosa así, no es la única persona. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, David, Jeremías y otros grandes líderes de la Biblia se enojaron con Dios. Pero no solo lo dijeron, sino que lo escribieron para que todo el mundo leyese sus experiencias. Encontremos un compañero espiritual para dar cuenta de lo que nosotros abrigamos en nuestro corazón. Fíjese lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. ¿Cómo lidiamos entonces con el resentimiento? Expresemos lo que siento negativamente, no lo guarde más, consiga, como decía Marta, alguien espiritual que lo escuche, varón con varón, mujer con mujer, por supuesto, dé cuentas de lo que está sintiendo, no importa si haya pasado hace un mes o este resentimiento hace 40 años que usted lo tiene que salir de ese corazón. Como hijo de Dios, como hija de Dios, no podemos vivir con un resentimiento arraigado. Otro punto, ¿cómo lidiamos con el resentimiento? Aceptemos la responsabilidad de que estamos realmente sintiendo de manera negativa y rencorosa en mis emociones. No podemos culpar a otros, en realidad, de nuestros pecados de reacción. Puede llegar lo que el Señor permita en nuestra vida. No somos responsables por eso. Una agresión, un abuso, una traición, un enojo. No podemos controlar el corazón, las decisiones de los demás. Pero sí, como cristianos, podemos controlar mi reacción de acuerdo a cómo he incorporado la palabra de Dios a mi vida. La Escritura siempre nos recuerda que nuestra responsabilidad en realidad como cristianos es estar siempre a cuentas con Dios a través, como decíamos antes, de 1 de Juan 1:9, a través de la confesión de pecados, aunque el Señor ya lo conoce. Pero confesamos nuestros pecados en Cristo Jesús, sabemos que somos perdonados y se quita esa presión de nuestros hombros, de nuestra mente, de nuestro corazón. Yo quiero leerle lo que dice el libro de Efesios 4, del 31, y vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 2. Dice el 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor. Este es un comando. Sed, el verbo ser, es un comando. Andad es un comando en el original. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Seguimos entonces, ¿cómo podemos lidiar con este sentimiento que posiblemente abrigamos en nuestro corazón, que es el resentimiento? Punto número 3. Preguntémonos si queremos realmente ser sanados o sanadas de esta afección. Y muchos preguntarán, qué necia esta pregunta, ¿verdad? Pero déjeme decirle que no todos realmente quieren ser sanados. Hay gente que se ha acostumbrado tanto a su autocompasión, a su enojo y sentimientos de inferioridad y de rechazo que en realidad no quieren cambiar. Esto alimenta cada vez más su condición. El mundo de maldad también aprovecha este sentimiento de no querer cambiar para seguir esclavizando a la persona. Y un ejemplo de un enojo bien fuerte lo tenemos en la historia de Jonás, ¿verdad? ¿Cómo se enojó cuando Dios lo mandó a predicar a este lugar, a Nínive, personas malvadas, pero que Dios tenía misericordia de ellas y le dijo, ve y predica para que se arrepientan? Jonás se enojó mucho
porque fueron personas muy duras con el pueblo de Israel y Jonás no quería que Dios los perdonara. Muchas veces el resentimiento ha dado lugar a otros pecados que no se quieren abandonar. Amén. Otro punto, y bien importante, decidamos perdonar de corazón a todos los que nos han herido. El perdón es un acto voluntario de fe que me permite ser obediente primero a la palabra de Dios y quitar aparte de mi alma ese peso de resentimiento. Si usted me quiere acompañar al libro de Mateo capítulo 6, versículo 12, qué interesante lo que el Señor Jesucristo dice. 6:12 de Mateo dice, y perdónanos nuestras deudas. El Señor está dando la oración modelo. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es un comando. Y quiero leerte una historia real de este libro, ¿verdad? En cuanto a Manual de Guerra Espiritual del Dr. Murphy, en cuanto al resentimiento. Esta es una historia real. En una ocasión, dice el autor, cierta jovencita de 15 años de edad que había sido víctima de incesto durante muchos años por parte de su padre, fue a la consulta de un consejero cristiano. Y cuando éste abordó el tema de la necesidad que ella tenía de perdonar a su padre por el mal que le había hecho, la muchacha reaccionó con enojo contra él. ¿Por qué he de perdonar a mi padre por haber arruinado los 15 primeros años de mi vida? A lo que el consejero sabiamente respondió, para que no arruine también los siguientes 15 años de tu vida. Amén. Qué poderosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuántos de nosotros hemos tenido que perdonar muchas cosas. Y muchos de nosotros quizás todavía no queremos perdonar. Sigamos entonces con estos puntos. Punto número 5. Extendamos a los agresores el amor redentor de Jesucristo. Amén. Y muchas veces como consejeros bíblicos en nuestras consultas decimos a la gente lo siguiente: cuando usted puede comenzar a orar y bendecir a aquellos que lo han lastimado, significa que ha comenzado el verdadero proceso de sanidad espiritual y emocional en su vida. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Y dice así la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Y último punto, y sabemos que va a ser de gran ayuda para aquellos que necesitan orar por esta raíz que usted, más que nadie, el Señor, saben que tal vez hay resentimiento. Decida perdonarse a sí mismo o a sí misma. Decida perdonarse. Acepte también el perdón de Dios por su pecado de resentimiento. No permitamos, hermanos, como hijos de Dios, en este tiempo tan difícil de la iglesia, no sigamos permitiendo que Satanás siga acusándonos de tantas cosas, aún de este resentimiento guardado, que tal vez está ahí por largos años o por décadas. A Satanás se le llama el acusador de los hermanos. Lo podemos leer ahí en Apocalipsis 12:10. No permitamos que él siga lastimando nuestra vida. ¿Se acuerda cuando hablamos de que somos linaje de Dios? Somos un pueblo para Él. Él nos escogió en Cristo. No permitamos que este ser creado, este ángel caído, Satanás, siga lastimando nuestra vida, haciéndonos creer que hay pecados que Dios no puede perdonar.
Cristo ha perdonado en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, los pecados pasados, presentes y futuros. La palabra de Dios, el Espíritu Santo y el poder de Cristo nos enseña, nos ilumina cada día y tenemos esa fe que nos permite aplicar la palabra de Dios en nuestra vida y decir, una vez que estoy en Cristo, si lo he recibido de corazón, Cristo ha reservado una morada para mí en la eternidad. Fíjese lo que dice Isaías 43. Isaías 43, 25. Dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hermano, hermana, ¿estás lidiando con el resentimiento? Expresa los sentimientos negativos en lugar de encerrarlos. Busca una compañera, tú si eres varón, un compañero, a quien dar cuentas de lo que está sucediendo en tu vida, en tu corazón. Acepte la responsabilidad de sus sentimientos negativos y rencorosos. Pregúntese a usted mismo o usted misma si realmente quiere ser sanada o sanado. Decida perdonar a todos aquellos que le han herido. Hágalo de corazón. Es tan tremendo lo que sucede cuando perdonamos, que el Espíritu Santo comienza a llenar nuestra alma de una manera especial. Si tiene que haber lágrimas, llore. Si tiene que haber, aún preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué sucedió esto? Hágalo, el Señor lo entiende. Hay personajes de la palabra de Dios que le preguntaron al Señor, como Habacuc, ¿por qué, Señor, esto? ¿Por qué, Señor, lo otro? Pero finalmente reconozca que Él quiere que usted sane. Ya le ha dado la vida eterna, quiere que viva una vida en abundancia. No sigamos manteniendo ese resentimiento con nosotros. Decidamos perdonar a todos aquellos que nos han herido. Extienda al agresor el amor redentor de Cristo. Ore por él, ore por ella, ore por la situación, ore por esa familia que a lo mejor lo lastimó. Y por último, lo más importante, tal vez decida perdonarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ya todos tus pecados han sido perdonados. Aún ese pecado tan feo que muchas veces guardamos, que pareciera que el Señor no pudiera perdonar, que es el resentimiento y la amargura. Que Dios les bendiga. Un minutito de avisos y volvemos con el último bloque de la Biblia hoy. No te muevas, regresamos con más en la Biblia hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558. 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en la Biblia hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, hermano, hermana, amigo, amiga, a la Biblia hoy. Vamos a compartir en este último bloque la segunda parte de límites en la familia y en el matrimonio. Vamos a dar una pequeña introducción y hoy vamos a compartir principalmente los pasos prácticos. Cómo poner límites
en nuestra vida, ya sea en nuestra vida de relación en el trabajo, en la casa, en el matrimonio, con los hijos, con los nietos. Y estuvimos compartiendo una escritura la semana pasada donde quisimos demostrar que la Biblia, desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos muestra cómo poner límites. Viene de parte de Dios el entender, y más que nada ahora que somos hijos de Dios, no podemos vivir como el mundo quiere que vivamos o como las circunstancias quieren que vivamos. Si usted me acompaña a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 6 en adelante. Acá viene una situación un poquito especial con algunos hermanos en la iglesia de Tesalónica que aparentemente estaban más interesados en andar de casa en casa, ¿verdad?, que en trabajar. Pero fíjese que de alguna manera el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pone un límite a esta situación. Fíjese, 2 de Tesalonicenses 3, del 6 en adelante. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ahí se pone el límite. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Los límites, hermano, hermana, son indispensables para la convivencia, más que nunca, cuando ahora la palabra de Dios nos guía como familia, como esposo, como esposa, como líder, como alguien que sirve a Cristo, cada uno de nosotros. ¿Cómo ponemos límites en una relación? Hay veces que nos preguntan, ¿verdad?, en la consejería bíblica. Y eso es algo que mi esposa Marta va a compartir. Amén. Y, ¿verdad?, lo vemos siempre este tema del punto de vista de nosotros. Cómo nosotros podemos poner límites. Pero también es tiempo que nosotros veamos qué estamos haciendo nosotros o cómo tomamos nosotros los límites que otras personas nos ponen a nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué son o cuáles son los límites. Hay personas que no ponen límites porque no saben cómo hacerlo. Muchas veces la persona ha crecido en un ambiente de abuso y cree que eso es lo correcto. Cuando decidamos poner límites, a lo mejor en el matrimonio, establezcamos consecuencias que sabemos que podemos cumplir. No, ¿verdad?, pongamos consecuencias extremas, ¿verdad?, de amenazar con un arma o cosas así. Siempre fijémonos que tenemos que poner consecuencias que nosotros sabemos que pueden ayudar a mejorar la relación. Segundo, siempre, y lamentablemente, ¿verdad?, siempre vamos a tener que fijar límites nuevos. Cuando alguien abusa de nuestra generosidad, ya sea con nuestro tiempo, en nuestras emociones o dinero, es necesario modificar límites. Muchas veces los hijos se toman esto y abusan de los padres o de la familia en cuanto al dinero, en cuanto al tiempo. Tenemos que aprender a poner límites. Y si somos nosotros a los que se nos ha puesto un límite, por favor, cumplamos, no pasemos esa línea que nos han puesto.
De la misma manera, cuando se abusa de nuestras creencias, las situaciones cambian y los límites también deben cambiar. Todo límite está construido sobre dos individuos. Si tú haces esto, yo haré aquello. No es una estructura de amenazas, no es una de autovaloración. El Señor Jesucristo, Él mismo puso límites en su ministerio. Se apartaba a solas a orar, establecía sus tiempos y sus momentos. Por ejemplo, la historia de Lázaro. Él puso límites, vamos a ir, pero en mi tiempo. Y sabemos, ¿verdad?, que todo resultó para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque estaba todo en acuerdo perfecto con el Padre Celestial. Amén, amén. Y vamos a leer una escritura acá. Qué importante lo que dice Pablo en 1 Corintios 3 en cuanto a la definición del amor. El Señor me llevó a esta escritura y qué interesante ver que si cumplimos lo que 1 Corintios 13, del 4 al 6 dice, de acuerdo al apóstol Pablo, no vamos a tener ningún problema ni para cumplir límites ni para poner límites. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor muchas veces nos tiene que motivar para poner límites, para que otros que no sigan haciendo lo que están haciendo. Hay veces que pensamos que si permitimos cosas en algún ser querido, ¿verdad?, ya va a cambiar, de alguna manera va a ser para bien. Si no ponemos límites, estamos lastimando nuestra vida y la vida de aquella persona o personas que no están respetando límites en nuestra vida. Pasos prácticos. Primero, veamos la necesidad de los límites. Lo primero que usted puede hacer, identifique las áreas de su vida en las cuales le falta establecer límites. Anótelo. Con la cuñada, con el primo, con mi hijo, con mi hija, mi esposo, mi esposa. Anote lo que está pasando, donde no se están respetando límites. Analice también los motivos por los cuales usted no está poniendo límites. ¿Tiene miedo? ¿Tiene baja estima? ¿Tiene temor de que la abandonen o lo abandonen? ¿Tiene miedo de que los hijos se vayan de la casa? Puede haber muchas situaciones en este paso práctico de ver la necesidad de los límites, pero hoy usted necesita, hermano, hermana, hoy necesita escribir en un papel qué es lo que le está haciendo sufrir en cuanto a la falta de límites en su vida. Amén. Y algo para recordar, los límites producen seguridad. Cuando usted está frente a un precipicio y hay una cerca o una barda, usted con confianza se acerca porque sabe que no se va a caer. Pero si no hay algo que lo pueda contener a usted, si usted se acerca mucho va a caer y puede ser tremenda la consecuencia. Los límites traen seguridad. Otra cosa que tenemos que ver es, tenemos que estudiar las Escrituras. La Biblia nos enseña claramente los límites que tuvieron que poner los personajes de la Escritura. Y como lo vimos anteriormente, el mismo Señor Jesucristo puso límites. Amén. Otra cosa importante, fijemos los límites. Tomemos responsabilidad de los problemas sin echarle la culpa siempre a los demás. Recordemos esto, y es un poco también lo que dijo el pastor recién, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos donde queremos estar. ¿Qué nos hace permanecer en esta relación de abuso donde nuestros límites son constantemente traspasados? ¿Temor a qué tengo? Ojalá que podamos, por medio de la Escritura, ser libres, como dice también, ¿verdad?, la Escritura, ser libres, que la verdad nos haga libres. Amén, amén. Vea la necesidad de poner límites, estudie las Escrituras, fije sus límites de manera práctica y que sean alcanzables. Y por último, reconozcamos, hermano, hermana,
que no es verdad si alguien nos dice que un buen cristiano no pone límites. Poner límites no significa no ser un buen cristiano. Aquel o aquella persona que ha recibido a Cristo y se maneja con la palabra de Dios, justamente sabe que hay muchos límites emocionales, morales, familiares, que hay que poner para que podamos recibir, disfrutar la paz de Cristo y que también podamos crecer espiritualmente. Así como hablamos del resentimiento, no lo guarde, no se quede sin poner límites en sus relaciones, no se quede sin poner límites en su familia. Si usted los pone con amor, con bendición y los demás lo respetan, usted va a sentir una paz y hasta le va a sobrar tiempo a lo mejor para poder buscar más de Cristo. La Biblia nos enseña, por supuesto, también a dar libremente y también a sacrificarnos cuando alguien necesita de manera real nuestra ayuda, ¿verdad? Claro que ayudamos, claro que amamos al prójimo, amamos a la familia, pero poner límites en nuestra vida de relación no significa que vamos a dejar de aplicar la gracia y la misericordia que el Espíritu Santo ha derramado en nuestra vida. Y antes de terminar, amigo, amiga, si el Señor ha llevado tu mano a ese dial de la radio, o amigo, amiga, si nos estás escuchando a través de otro medio de comunicación, ¿por qué no recibir a Cristo como Señor y Salvador? Como en el primer bloque compartimos, ¿por qué no ser parte de ese linaje de Dios, que es cada hijo, cada hija de Dios, cada uno de aquellos que lo ha recibido como único y suficiente Salvador? Si quisieras hacer esa oración de fe para que tus pecados sean perdonados en Cristo y que el Señor te garantice esa vida eterna, si quisieras hacer esta oración con nosotros. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento en este momento, Señor, de todos mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, que entres en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, como mi Salvador personal. Yo reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo creo por fe que tú resucitaste al tercer día. Y creo por fe lo que tu palabra dice, que estás ahora a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de tus hijos. Yo te recibo, Señor Jesús, en este momento, como suficiente Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo, por favor, como tu palabra me lo promete. Te doy gracias, Padre, por esta decisión que me has permitido tomar de recibir a tu Hijo Jesús como mi Salvador eterno. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amigo, amiga, si has hecho esa oración de fe, has pasado a ser pueblo de Dios. Te motivamos a comprar una Biblia, te motivamos a buscar una iglesia local, cristiana, evangélica, donde recibas la palabra de Dios con un evangelio, predicada con un evangelio de gracia, no de condenación ni de obras. Hermano, hermana, amigo, amiga, nos encontramos, si el Señor lo permite, en nuestro próximo tiempo de la Biblia hoy. Bendiciones. Dios les bendiga. Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido de bendición y quieres contactarnos, puedes hacerlo al 805-512-0558, 805-512-0558